En vista de los indultos, hemos decidido acusar constitucionalmente a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y el martes presentaremos, de la mano de las propuestas que ya hemos levantado, una agenda de seguridad que se impulse en el Congreso. Es el comunicado, dice el comunicado, un gobierno, dice, incapaz en materia de seguridad, pero insisto en el punto, el diputado Diego Champerlain, a través de su Twitter, él habla por su partido, no solamente, él es alto dirigente de Renovación Nacional. En vista de los indultos, hemos decidido acusar constitucionalmente a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y lo que yo te comentaba el martes, presentaremos, dice Champerlain, de la mano de las propuestas que ya hemos levantado, una agenda de seguridad que se impulse en el Congreso. O sea, esta discusión, esta polémica, Poirot, va tomando otro tono. Sí, va a ser, de hecho tengo el comunicado acá. Claro. Ellos plantean por un lado la posibilidad, o ya confirmando, la acusación constitucional a la ministra Ríos. Es algo que se ha ido planteando hace ya varias semanas. Se señaló en algún momento por un conflicto que hubo con Gendarmería y una negociación con unos presos mapuche. También se ha planteado la posibilidad que ella dé un paso al costado después. Efectivamente, la posibilidad también de que ella dé un paso al costado después de las dos votaciones, los dos fracasos que se dieron en el Senado con la votación de fiscal nacional, y ahora finalmente se suma esta situación. Ha tenido muchas dificultades la ministra Ríos, hay que ser claros en eso, no es un misterio lo difícil que ha sido esa gestión, sobre todo en la relación con los parlamentarios de la oposición, y lo que dice el secretario general de Renovación Nacional, Diego Champerlain, viene a ratificar finalmente esa voluntad de algo que ya se viene estudiando hace semanas, la acusación constitucional a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos. En este documento se detalla, voy a proceder a leer algunos de los proyectos que se han estado planteando para poder retomar la agenda de seguridad, ya no en la mesa, pero sí en el Congreso. Por ejemplo, reformar de manera integral la ley antiterrorista. Yo te decía, Manuel Monsalve, su secretario del Interior, planteó la apertura a que esto ocurriera. Acá nuevamente Renovación Nacional pone el tema sobre la mesa. Después, proyecto de ley sobre estatutos de protección legal a la función policial y de gendarmería. Otro tema también importante que se ha señalado respecto de los boletines que ellos esperan poder avanzar. Son algunos de los temas que finalmente la derecha va a lograr o va a poder instalar después de este anuncio del presidente Gabriel Boric, y vamos a ver finalmente cómo se retoma la actividad legislativa. Sabemos que el mes de enero es un mes más bien corto, son 3 semanas de sesión, de comisiones, de sala, y finalmente semana distrital, y después en febrero todo el receso legislativo. Entonces es una agenda que no va a tener avances significativos en lo que queda del periodo de este primer año de legislatura. Recién en marzo, haciendo una proyección rápida, creemos que esto pudiese retomarse ya con mayor celeridad, con mayor prontitud, de un tema que, insistimos, es muy importante poder resolver la situación de la violencia, de la delincuencia, la seguridad pública en general, que ha tenido tantas dificultades para poder ser respaldada de manera amplia y tener puntos de entendimiento entre el oficialismo, entre la oposición y también el presidente y el gobierno del presidente Gabriel Boric. Sí, y vemos también lo que estábamos comentando, que la centro-derecha, en este caso, está recurriendo a una herramienta de la que ellos fueron muy críticos, porque el actual oficialismo, que fue oposición, recordemos, presentó 12 acusaciones constitucionales durante, sobre todo, concentradas los últimos 2 años del gobierno del expresidente Piñera. 2 de ellas presentadas contra la misma figura del primer mandatario. Y ahora recurre la centroderecha a esta figura. Recordemos que también no es la primera acusación constitucional que se presenta contra un ministro o ministra del presidente Boric. Recordemos que el Partido Republicano en su minuto, ustedes también lo reportaron en el Congreso, presentó contra la ex ministra del Interior, Isquia Siches, una acusación que no logró avanzar, apenas casi la primera instancia, con suerte. Pero esta quizás, y aquí recojo tu impresión, Poirot, cuando tú ya estás RN, seguramente se va a sumar la UDI y toda la centro-derecha, con esos votos ya en el Congreso, quizás esta acusación puede tomar otro tenor, otro volumen. Efectivamente, pero hoy día la derecha por sí sola no tiene una mayoría en ninguna de las dos cámaras. Absolutamente, pero hoy que el Partido Republicano solamente en la primera acusación, Poirot, era prácticamente quijotesco, eran 12, 13 votos. Aquí hay mayor volumen, no estoy diciendo que vaya a avanzar. Sí. Sí, aquí nos podríamos acercar a los 80 votos, claro, perfectamente, pero es algo que no garantiza que esto avance en la Cámara de Diputadas y Diputados. Se necesita una mayoría sobre un universo de 155 diputadas y diputados. Y hoy día la derecha no tiene esa mayoría. Si bien como señal política esto genera una alerta para la gestión de la ministra Ríos, pero del punto de vista de los votos
eso no estaría suficientemente resuelto como para poder avanzar y que este libelo acusatorio, en caso de presentarse, ojo, porque estamos en el plano de los anuncios, claro, todavía no hay ninguna acusación presentada en el Congreso, de ingresarse, de avanzar finalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Esto en el Senado tampoco tiene apoyo, entonces finalmente sabemos que de antemano no hay piso para acusar a la ministra, pero sí sabemos que hay críticas transversales. Y eso es lo que se ha ido concretando. De hecho, el senador Pedro Araya criticaba también la gestión de la ministra, senadores socialistas como Fidel Espinosa, como Alfonso de Urresti. Por ejemplo, en la Cámara Alta, no sé si eso sea suficiente como para respaldar una acusación constitucional, entendiendo que ellos son oficialistas, pero sabemos que puede ser una acusación que tenga harto más respaldo que la que tuvo la acusación a la ministra Isquia Siches. Sí, también quiero volver a recurrir a tu memoria porque yo citaba antes la cantidad de acusaciones que se presentaron en el gobierno anterior. Y si no me equivoco, la única que surtió efecto fue la que se presenta contra el exministro del Interior, Andrés Chadwick, siendo él ya exministro del Interior cuando sale del cargo, recordemos, 10 días después del estallido social, el 28 de octubre del 2020. Meses después se presenta esta acusación constitucional, creo que hay un plazo de 6 meses desde que sale del cargo, y ahí lo que no le permite a Andrés Chadwick es ejercer cargos públicos por el plazo de 5 años. Pero de todas las acusaciones que se presentaron en el gobierno anterior, si no me equivoco y tú me corriges, la única que surtió efecto fue la contra Chadwick. Sí, efectivamente, y quizás las que estuvieron más cerca de prosperar fue la del intendente Guevara, entonces intendente metropolitano, que se cae en el Senado, y lo mismo también con el ministro Víctor Pérez, ex senador, quien en el contexto de la movilización de los camioneros también fue acusado constitucionalmente por no haber invocado la Ley de Seguridad Interior del Estado, y finalmente, en una suerte de negociación, él decide dar un paso al costado para que se rechace la acusación constitucional en su contra. Es lo más cerca que hemos estado de acusar, de que se concrete una acusación constitucional en el Congreso, y tal como tú señalas, y no te falla la memoria, la única acusación que ha prosperado en el último tiempo fue la de la acusación contra el exministro Chadwick, precisamente por los hechos que hoy día nos convocan en este indulto, que es la situación del estallido social, la gestión de la seguridad pública. Eso le significó, por cierto, al exministro, al ex jefe de gabinete del presidente Sebastián Piñera, dar un paso al costado antes de la acusación y posteriormente confirmarse esta situación en el Congreso. Sí, y uno entiende también en la discusión más política, escuchamos los argumentos de parlamentarios de lado y lado, tú los presentabas recién, y uno ha visto que, por lo menos dentro de la centro derecha, Poirot, el tema de los presos del estallido ha sido un intransable desde el primer minuto. O sea, aquí no se va a ceder, por lo que uno entiende, el discurso desde octubre del 2019. Ha sido un intransable para la centro derecha, más allá de las declaraciones o lo que decía, por ejemplo, Raúl Soto o el senador Núñez, el senador Latorre, de que aquí la derecha está buscando excusas justamente para quizás torpedear esa mesa de seguridad. Pero en el fondo aquí estamos frente a un tema que las aguas han estado igual de separadas y uno no ve que por lo menos se vayan a unar criterios respecto a un tema que ha dividido agua, y siento que esa mesa de seguridad, más allá de lo necesario, lamentablemente, primera prioridad de los chilenos, esa mesa de seguridad hoy día, lamentablemente, con estas decisiones está desahuciada. O sea, es lo que dicen ellos, pero también hay que entender que finalmente esto es la mezquindad de la política. Hay un tema que es prioritario, que debiese atenderse como un fin en sí mismo, que es la seguridad, y finalmente se utiliza la situación del indulto para justificar de alguna manera el desahuciar esta instancia. Uno podría pensar en un escenario distinto, que independiente de la atribución presidencial, independiente del uso del indulto, finalmente los temas que son temas país, temas de Estado, pudiesen avanzar independiente de la contingencia, independiente de la coyuntura, de lo que se esté discutiendo o anunciando en el día a día. Sí, pero también un punto el que ponía el diputado, y aquí terminamos, Raúl Leiva, del Partido Socialista, que no es menor. Él decía, también hay un tema de momentos. Quizás no era el momento para presentar esto. Obviamente, tú dices, claro, es la mezquindad de la política, uno dice muchas veces la mezquindad para lado y lado. Cada uno empuja de acuerdo a sus intereses. Sí. Y uno ve también el argumento del diputado Leiva en que también él recurre al argumento de los tiempos. Era el momento, cuando tú estabas a punto de firmar ese acuerdo, cuando estabas a punto de poner la rúbrica, era el momento, ahí también es otra discusión. Claro, quizás en jerga futbolística queda un poco offside la jugada. Claro. Se puede haber pensado haciendo política ficción, que quizás era mejor acordar este acuerdo, valga la redundancia, cerrar los términos del mismo
y después estudiar otras acciones. Finalmente una cosa llega cruzada con la otra y sabemos que finalmente una cosa es la que entrampa la otra. El indulto, los 3 indultos finalmente desahucian, según ha declarado la oposición, esta mesa de seguridad, de este acuerdo nacional que busca impulsar la ministra Carolina Toá, que ha estado insistentemente en reuniones, la hemos visto desplegada en el Congreso, quedándose hasta tarde, reunida con todos los sectores políticos. Eso no se pone en cuestión, ese trabajo se ha hecho, pero finalmente lo que cuestiona el diputado Raúl Leiva, que es de la Comisión de Seguridad, que de hecho se caracteriza por ser un diputado bastante dialogante con todos los sectores, él habla precisamente de la oportunidad del anuncio y es eso lo que uno podría ya entrar a discutir si finalmente contribuye o no a poder amarrar este acuerdo nacional. Polito Escobedo, retomamos el contacto contigo en la medida obviamente que están las declaraciones del presidente Boric respecto a este tema y también a lo que amerita la visita del primer mandatario allá a la región de Valparaíso. Un abrazo.